Entonces es muy importante la asistencia a la iglesia y como dice la palabra en Hebreos 11:25, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Tenemos que hacer disciplina, amados. No es opción. Hay que estar. Al Señor no le hacen un feo a la iglesia, a los hermanos o al pastor, sino el feo se lo hacemos al Señor mismo. Ahora, si hay causa de extrema urgencia, pues claro que se entiende. Pero ni por trabajo, ni porque me quedé dormido, ni porque se me hincharon las pestañas, ni me dolía el dedo gordo del pie, son excusas para no estar en la casa del Señor. Nosotros nos estamos jugando mucho en tiempos finales y yo sé que el rascapolvo no es para los que estamos aquí, sino es para los que no han venido. Somos así, tenemos que decir las cosas. Usted tiene que estar porque tiene que estar, porque este es tu lugar. Amén. Y ya pasando eso, se lo decimos a la gente con amor, pero no sin severidad. Amén. Muy bien, esto no es lo que yo voy a hablar hoy, por supuesto. Nosotros traemos unos temas de que Jesús había muerto el día miércoles, de que Jesús descendió a los infiernos e hizo unas cosas, y hoy nos toca hablar porque hay revelación. Fíjate, últimamente el Señor nos está trayendo revelación y es importante entenderla, valorarla, que ustedes después la mediten y la estudien, y si no están de acuerdo, como dijo Jesús, me lo dicen y lo aclaramos. Pero yo me he tomado el tiempo para decir lo que voy a decir. Entonces, ya lo miramos. Y quedamos, sí, no se había aprendido, es verdad. Ahora, no sé quién lleva el tema de esto. Amén. Y sí, ahora está mejor. Y el tema que quedamos es en eso. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días después de haber resucitado? Quedamos de que Jesús, y esta es la primera, vamos a empezar fuerte. Jesús quedó en que él había acogido todo ese pueblo que estaba en el paraíso, en el lugar de los muertos, en el seno de Abraham, y que lo iba a llevar a presentarlo al Padre en victoria, glorificado el Señor Jesucristo y sentándose a la diestra de Dios Padre. Eso era lo que iba a suceder, en eso quedamos. Pero es que aquí está lo importante, porque eso lo hemos tocado y yo lo pienso de esa manera, y yo le pido a usted que usted lo estudie de esa manera, porque nosotros vivimos en una dimensión tridimensional. Nosotros estamos sujetos a espacio, tiempo y materia, mientras que en las cosas de Dios Dios no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Es espíritu, todo es espiritual. No sé si me voy explicando. ¿Qué quiero decir? Que para el Señor, el tiempo que llevamos viviendo, a lo mejor en esta humanidad, en este tiempo después de Jesús, son 2000 años. Eso para el Señor, en el tiempo Kairos, porque hay dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo Kairos, que se traduce como el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es eterno. No hay, para él no hay ese tiempo, no existe. No sé cómo explicarlo, pero para Dios no hay tiempo. Es eterno. Él es comienzo y final, es el principio. Es como si fuera un círculo. No tiene ni principio ni final. Y nosotros vivimos en el tiempo Cronos. El tiempo Cronos, para nosotros sí pasan los días, los meses y los años. Entonces nosotros estamos atrapados en una dimensión de tiempo, espacio,
y tiempos. El tiempo para nosotros corre, el espacio es esta tierra que estamos, y la materia, pues es este cuerpo que se va a envejecer y que va a morir. Y el espíritu no muere, el espíritu está ahí. ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la revelación? Que la presentación con los santos ante Dios Padre no será únicamente los que están en el paraíso, porque eso fue lo que quedó como dicho. Dice, el Señor cogió el éxodo y lo llevó, pero ese éxodo también estamos nosotros, los muertos en Cristo, y eso lo vamos a revelar. Va a ir colocándome el primero que tenemos en la lista. Sí, va poniéndome ese. Porque yo necesito que ustedes entiendan eso. Nosotros vivimos en tiempo y usted tiene que cambiar la mentalidad de Cronos a Kairos. De Cronos a Kairos. Y dice, tampoco, hermano, quiero que ignoremos acerca de los que durmieron. ¿Quiénes fueron? O de los que duermen. ¿Quiénes fueron los que duermen? Los que han muerto en Cristo ahora en este tiempo, pero los que durmieron antes también sin Cristo, que estaban en el paraíso. Es la misma categoría. Dice, no me lo pase, déjame, sí, los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dale. ¿Cuáles son los otros que no tienen esperanza? Los que están en prisiones, los que están en tormento, los impíos. Esos no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Aquí está, ahí está. ¿Quiénes son los que durmieron? Los que están en el paraíso, los que han muerto en todo este tiempo de la gracia y los que estemos vivos. Ya lo vamos a aclarar. Entonces, los traerá en un solo grupo, en una sola presentación. No van a ser varias presentaciones, es la misma. Seguimos. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, habla Pablo, y que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Otra vez, no seremos antes que los que durmieron. ¿Quiénes fueron los que durmieron? Los que están en el paraíso y los que han muerto durante todo este tiempo de la era cristiana. Todo. Los que han muerto en Cristo. Amén. Entonces, no precederemos los que hayamos quedado. Pablo pensaba que él ha quedado. No, pues él está con los que duermen. Porque murió. Pablo murió. Y nosotros estamos vivos. Entonces, nosotros que creemos que la venida del Señor nos va a sorprender sin que veamos la muerte, pues no precederemos a los que durmieron. Sigue. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue. Y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Ya está. Entonces, este éxodo, será presentado, glorificado el Señor y después en gloria descenderá y reinaremos con Cristo en una dispensación que se llama el milenio. ¿Vale? Ese es el paréntesis antes de preguntar qué pasaron 40 días después de la resurrección, porque después de que viene del Hades, del lugar de los muertos, Él resucita el primer día de la semana, el domingo, pero son 40 días que estuvo. ¿Qué es 40 días en la eternidad, en el tiempo kairos de Dios? Nada. Es un abrir y cerrar de ojos. Ni se enteraron los que estaban allí que había pasado 40 días antes de ascender al cielo y subir con toda la gente, porque el tiempo no existe. Entonces, eso hay que diseccionarlo y hay que estudiarlo. Dice
el sepulcro está vacío. Él no ascendió inmediatamente al cielo. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué 40 días? ¿Y qué estaba haciendo durante ese tiempo? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. La iglesia casi nunca se hace esta pregunta de qué pasó. O sea, lo dejamos como al misterio, ¿no? Pero aquí lo vamos a aclarar. Dice, no fueron 40 días simplemente de espera, sino que fue una construcción deliberada de parte del Señor. Y cada aparición que él tuvo un motivo. Una conversación o cada conversación fue diseñada y tenía un propósito profundo y específico con cada una de esas personas que tuvo los encuentros para ellos y para la iglesia también, porque aprendemos de ello. Y aquí no solo vamos a ver simples acciones, sino comprenderemos cómo hace el Señor con las personas antes de usarlas. Y al final vas a entender que lo que el Señor hace en silencio tiene una mayor connotación en público. Y cualquier milagro que haya hecho, lo que el Señor hace en silencio en tu vida va a tener una connotación mayor que cualquier milagro. Nosotros nos aferramos a que queremos ver milagros, pero es más profundo lo que el Señor hace en la intimidad con cada uno de nosotros. Y Dios, el Señor, está trabajando en silencio con cada uno de nosotros. Lo vamos a entender al final de la predicación, porque es importante estos 40 días. El número 40 en la Biblia no es algo casual. No es que se puso por ponerse el número 40 o algo sin importancia. Es un argumento teológico. Estudiosos de la Biblia han estudiado acerca de esto. ¿Por qué 40? Es el lenguaje que usa el Señor en la preparación antes de empezar algo nuevo. El número 40 representa algo nuevo. Va a suceder algo, va a pasar algo, y ya lo vamos a mirar. Dice, la Biblia habla de Moisés subiendo al monte Sinaí. Antes de recibir la ley pasaron 40 días. 40 días, que fue el comienzo de un nuevo tiempo para una nación, para Israel. Les cambió, no había una ley, ahora les trae una ley. Y todos sabemos la historia, cómo los dejó, y aquellos en la primera de cambio se desenfrenaron, hicieron figuritas, y hasta el mismo Aarón, hermano, funde y sale allí un becerro y estaba un descontrol, ¿no? Todos sabemos la historia. E inmediatamente después de esta misma nación caminó 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para ser preparado antes de un nuevo comienzo. Iban a ser introducidos en una nueva tierra. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que ellos no estaban preparados para recibirla así en 11 días, que era lo que duraba una travesía normal. No, pues ellos vagaron 40 años por el desierto. Y allí Dios les habló, Dios les dio maná, Dios le hizo milagros, le abrió la peña, bebieron agua, comieron codornices, las serpientes los mordieron, pasaron cantidad de cosas porque el pueblo era rebelde y no estaba preparado. De tal manera que no fue esa generación la que entró a poseer la tierra prometida, sino fue la que nacieron
en ese éxodo la que entró únicamente Josué y Caleb de aquella generación que salió de Egipto. Aparentemente un fracaso total, pero ya veremos que no fue tan así, porque Dios lo tiene todo estudiado. También se nos narra la crisis del profeta Elías. ¿Todos se acuerdan de Elías? Elías era un profeta que mató a los 400 sacerdotes de Baal. Hizo llover fuego del cielo y consumió el holocausto que estaba bañado en agua. Tremendo milagro que hizo Elías. Pero lo vemos en un momento de quiebre, que deseó morirse debajo de un árbol y el Señor lo alimenta con panes y los, ¿cómo se llaman los pajaritos esos? Los cuervos le traían el pan y agua. Y le da una orden el Señor de que vaya al monte Horeb. En el monte Horeb recibe esa misión renovadora que estaba esperando. Y el Señor lo encontró en ese silbo apacible, ¿no? Porque nosotros pensamos que Dios lo encontramos en la multitud, en las iglesias numerosas, en las campañas evangélicas grandes. No, Dios está aquí en el silbo apacible. Si usted puede oírlo, Él está aquí. ¿Ven? Y él tenía, y fueron 40 días de caminata antes de recibir su comisión renovada, porque le dijo, largo camino te queda todavía, pero necesitaba ser reconfortado y solamente fue en el monte Horeb donde encontró aquello, ¿vale? Y fueron 40 días. El mismo Señor Jesús enfrentó el desierto por 40 días en oración y ayuno, donde fue tentado por Satanás, ¿no? Antes de iniciar su ministerio público, después del bautizo, para la gente que se va a bautizar, siempre va a haber ese momento de prueba. Mucha gente en el bautismo, después del bautismo, se viene abajo. Usted tiene que estar fortalecido en el Señor, porque es el comienzo de tu vida ministerial con el Señor, porque el bautismo te capacita para comenzar un trabajo con el Señor. Y usted, la forma que encontramos aquí, porque esto es revelación, es que el Señor Jesús se defendió. La única forma para tú defenderse después de ese momento fue la palabra de Dios. Usted tiene que saber palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios está, la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a garantizar permanecer firmes, si no podemos tener ese encuentro. Mira que no esperó Satanás ningún otro tiempo, sino esperó que estuviera debilitado en esos 40 días. Usted, para ti están pasando antes del bautismo como estos 40 días, por decir. Ahora viene un comienzo, porque el número 40 es nuevo comienzo, un nuevo tiempo. Me explico, ¿no? Detengámonos un momento y miremos que cada vez que aparece el número 40, esto cambia al mundo y a la persona por completo. Tiene que haber un cambio en tu vida. Si antes mentía, ahora no miente. Yo le enseño a los hermanos que están bautizando. ¿Soy blandito con ustedes? No, les meto duro, ¿no? Hoy no está Vanessa, ¿dónde está? Yo sí, ¿soy blandito?
No, yo les digo, ¿por qué? Porque no es para mí, es para el bien de esto. Dios tiene que cambiar tu vida. Si tu vida no cambia, ha sido perdido todo lo que hemos hecho. Pasa como el pueblo de Israel, se quedó en ese tiempo de desierto. Y usted tiene que comenzar una nueva vida. Por esto Jesús decidió que eran 40 días. No fueron 38, no fueron 42. No, el número no estaba puesto opcionalmente ni deliberadamente. Era preciso porque 40 es un número exacto de cambio. Todo esto está en la numerología bíblica que usted lo puede estudiar buscando el significado del número 40. Por esto Jesús decidió que no eran 38, ni 42, ni otro número. 40 era el número exacto en la Biblia y la Biblia lo confirma. Hechos 1:3. A quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días fue? 40. No dice 38, ni 42, ni otro número. 40. Amén. Estaba por comenzar una era nueva. Y el primer movimiento nos va a desconcertar, el primer movimiento del Señor cuando resucita. Mira, se aparece a una mujer. Bienaventuradas las mujeres. ¿Cuánto creen que las mujeres son bienaventuradas? Amén. Amén. No se aparece a un hombre. Se podía haber aparecido a Pedro. Se podía haber aparecido a Juan, el discípulo amado. Se podía haber aparecido al mismo Sanedrín que lo crucificó. Y aquello hubiera sido de un impacto tremendísimo. Usted puede imaginarse Jesús ante el Sanedrín. Mira, aquí estoy. ¿Ahora qué decís? ¿Cómo hubiera quedado? Pero no, eso no fue lo que hizo el Señor. El Señor se aparece a una mujer, María Magdalena. Una mujer que se encontraba rota, desconsolada. Ella amaba a su Señor. Estaba allí llorando en medio de esa tumba porque no estaba allí, no estaba. Y el Señor mira cómo hace esto. El primer movimiento, ese domingo, que pudo habérsele aparecido a otra persona. Mira cómo lo habla Marcos 16:9. Es el que seguía, ¿no? Marcos 16:9, ¿no? Dice, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Se aparece a una mujer, María Magdalena. Pero la pregunta es ¿por qué a ella? ¿Por qué a ella? Y la respuesta es sencilla, y es que en el sistema judicial judío de aquel entonces, el testimonio de una mujer no era tenido en cuenta. No era tenido en cuenta. Hoy hubiera sido de otra manera. Hoy habían sacado pancartas las feministas, ¿no? Las mujeres no son feministas, son femeninas. O deben de ser femeninas, no feministas. ¿Vale? Mira que se han acabado los piropos y todo por culpa de las feministas. ¿Vale? No tengo nada en contra de las mujeres, al contrario. La palabra se presenta a una mujer. El testimonio, escúchame, aquella gente era machista. Aquella gente sí que era machista. Descalificaba, la mujer no tenía sentido. De hecho, en la Biblia, pocos son los nombres de mujeres que se nombran.
Cuando tiene el encuentro el Señor Jesús con la mujer samaritana, primero era una mujer y segundo era enemiga del pueblo de Israel. Y Jesús se presenta. Y después, ¿qué hicieron el pueblo? No le creyeron. Fueron a ver. Y dice, ya no necesitamos tu testimonio. Ahora creemos porque hemos visto exactamente. Tremendo. Pero Jesús quiere dar esa enseñanza aquí. Este primer testigo de su resurrección resulta ser invisible para el mundo. Para todo el mundo. Como lo dice Juan 20, del 11 al 18, que lo describe maravillosamente. Mira cómo lo dice. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Paremos ahí, no pase todavía. María estaba desconsolada. Había una tristeza profunda en el corazón porque su maestro había muerto. Esa ilusión, esa protección que ella sentía había desaparecido, como el que ama a alguien y se nos muere. Se me murió, por ejemplo, diría mi mujer, se me murió mi marido, ¿y ahora qué voy a hacer? Lloraría, desconsolada, triste, no haría fiesta, ¿no, cariño? Aleluya. El que entendió, entendió. Aleluya. María amaba profundamente. No había, el amor de María era tan genuino, tan fiel, tan profundo, que no había ningún otro. Era la única que estaba en la tumba llorando la muerte de su Señor. Ahí no se ve que los discípulos estaban allí todos. Sí, se entristecieron, pero la única que estaba en la tumba. Y Jesús resalta eso. Y a la primera que viene es a ella. Vio su dolor, vio su tristeza, vio el amor que ella le tenía. Mira cómo sigue. Y vio a dos ángeles con vestiduras. Cuando entra al sepulcro, vio a dos ángeles con vestiduras que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella estaba así. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, mira, aquí hay una revelación. Jesús le dijo, María. María, no le dice por otro nombre, le dice por su nombre. María, volviéndose a ella, le dijo, cuando ella escuchó su nombre, lo reconoció automáticamente. Ella sabía, probablemente muchas veces le había llamado por su nombre. Quizás muchas veces el Señor nos ha llamado por nuestro nombre y nosotros tenemos que reconocer. María lo reconoció automáticamente y le dice Raboni, que quiere decir maestro en la traducción Reina Valera, pero en el arameo antiguo o de este siglo, la palabra o el sufijo i de Raboni significa mío. Significa mío. Entonces esto cambia la frase totalmente. No quería decirle maestro, sino maestro mío.
Maestro mío. Esa es una revelación que yo tenía. Yo leía, maestro. Es fácil. Un maestro es un maestro, el maestro de niños. Sí. Pero ahí había intimidad. Ahí había una intimidad. Maestro mío. Ella se consoló automáticamente. Aquel lloro ya no era lloro, sino era regocijo, era alegría, era algo que superaba ese dolor que tenía en ese momento. Fue restaurada. Ese quebrantamiento se convierte en alegría, en nueva visión. ¿Y ella qué hace? Ella automáticamente sale y va a dar aviso. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Sabe qué pasó? No le creyeron. No le creyeron. Mira cómo sigue. Espera que me estoy adelantando. Raboni. Y esto transforma la palabra en maestro mío. Y aquí lo que vemos es pura intimidad. No es un título religioso, porque todos le llamaban rabí, pero este era más profundo, Raboni, maestro mío. Ella corrió a avisar a los discípulos, no la creyeron. La palabra que usa el Evangelio es de dudar. Los discípulos dudaron de María, de las palabras de María. Y la palabra usada en griego se llama epistesán. Epistesán. Es un rechazo activo. Es una duda colectiva de incredulidad. Imposible. Imposible. Y mira que Jesús estuvo en medio de ellos por 3 años y medio enseñándoles acerca del reino de los cielos y diciéndole que esto iba a suceder. Pero parece ser que se les había olvidado. Muchos de nosotros en la iglesia escuchamos la palabra de Dios, profecía del Señor, cosas del Señor y se nos olvida. Se nos olvida, no, imposible, esto no pasa, no ocurre. Usted tiene enfermo, está enfermo, tiene un cáncer, tiene un de esto, y la palabra dice que el Señor llevó, que te sanó, pues usted no cree. Pues usted no cree. No, que el Señor puede restaurar tu matrimonio, que el Señor puede sanar tu economía, pero usted no cree. Esa es la misma palabra epistesán. Una duda activa. Usted ya lo cree y se queda ahí. Pasaron los discípulos 3 años con Jesús, oyéndole decir que resucitaría. Y cuando llegó el momento exacto de que sucedió el hecho, lo triste es que no lo creyeron. No creyeron. Esto es humanidad. Puramente humanidad. Y Dios no le reprende, porque humanamente es lo que pasa con nosotros. Es más fácil decir no creo que creer algo que parece sobrenatural. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras del Señor, pero no creemos? Seguimos siendo los mismos duros de corazón. Los mismos duros de corazón. Es humanidad. Ninguna teología podía aceptar esto, ni la farisea, ni la saducea, ni la de los esenios, ni la herodiana, ninguna teología podía aceptar la resurrección de Jesús. Y Pablo, que era más listo que ninguno, y primero que todos, él ¿dónde estamos? Perdón, que me he pasado. Hechos, capítulo 23, ¿no está ahí puesto? Es la que sigue. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia
he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Anás ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote: a Dios injuria. ¿De Dios? ¿Perdón? Injurias, sí. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, Pablo era listo. Alzó la voz en el concilio: varones, hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? Porque esto era lo que se estaba hablando, que no creían. Y cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los unos sí creían en la resurrección y en los ángeles, y los otros no creían en la resurrección ni en los ángeles. Entonces los confrontó, ¿no? Y sigue. Porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Hasta dónde está apuntado? Ah, bueno, pues ahí lo dejamos. Vale, muchas gracias. Pero ¿qué sabía Jesús sobre la duda que nosotros no sabemos? Ellos los puso en duda, los confrontó los unos, no, pero y entonces ya no podían hacer nada contra Pablo. Es precisamente los próximos movimientos los que nos lo van a enseñar. Y aquí viene, aquí comenzamos con esas apariciones de Jesús. Si no entiende, no se preocupe. Usted sigue viniendo a la iglesia y algún día entenderá. No, tiene la predicación ahora en la web. Hacemos publicidad, ¿no? En la web. Puede entrar en la web y hasta comentar. Le pone like si le gusta, porque nos va a posicionar mejor los vídeos y todo. Mucha gente no visita la web, hay que visitarla. Mira, esta enseñanza, todos lo hemos escuchado, pero no nos hemos detenido en examinar bien la historia. La historia es el camino de Emaús. El camino de Emaús era 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús, un pueblo. Dos hombres desanimados, porque había pasado, eran discípulos de Jesús y había muerto Jesús. Que cuando se muere el líder, cuando no está la cabeza, el cuerpo se desordena. Entonces es importante el pastor en la iglesia Buenas Nuevas, ¿vale? Esto para mí, ¿vale? Esto para mí, publicidad. El camino de Emaús, 11 kilómetros, dos hombres desanimados. Uno de ellos tiene nombre. La Biblia lo narra. Tú vaya poniendo lo que sigue. Y uno de ellos lo narra. Se llama Cleofás. Te va leyendo por ahí donde vamos la historia. Y uno de ellos se llama Cleofás. Y el otro no nos dice su nombre. Y esto, aquí es donde comenzamos a discernir la palabra o a estudiarla. Y ese espacio vacío es un diseño deliberado por parte del Señor para quien lo está escuchando hoy. Tú puedes ser ese nombre que no se nombra. Se nombra Cleofás. Y usted puede estar hoy caminando de regreso otra vez a tu vida anterior. A tu vida interior. Todo conocían la historia. Alguien se unió a ellos preguntando,
¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces aquellos hombres le dicen, ¿acaso eres el único aquí que no sabe lo que ha pasado? A Jesús lo han crucificado, lo han matado. Y aquí viene algo interesante. Fue la crucifixión el evento más relevante. Si hubiera habido un hashtag en aquel entonces, crucifixión, o ¿cómo le pondrían al hashtag? Crucifixión y muerte. El hashtag. Y hubiera sido el trending topic. Se hubiera viralizado. Esto lo hablo en el lenguaje de la gente joven que entiende los conceptos. Hubiera sido trending topic. Hubiera estallado las redes sociales. No habían redes sociales. Jesucristo había muerto. Pero el Señor no los consuela. Y esto es lo que me causa curiosidad. Él se pone a caminar con ellos. Él no les dice, no pasa nada, tranquilo. Muchas veces como hacemos nosotros, no, hermano, usted sigue así, no pasa nada. Venga a la iglesia, caminemos, ¿no? ¿Para dónde va, hermano? Devuelve, ven, y lo agarramos y lo queremos traer y le hablamos con buenas palabras. No, el Señor usa aquí una palabra y les dice insensatos. ¿Sabe qué significa la palabra insensato? Falto de entendimiento. Aquí en la iglesia lo que se adquiere es entendimiento del conocimiento de Dios, del reino, de su palabra, del evangelio. Y Él les dice insensato, pero no les dice con esa palabra, sino como un padre, con amor. Les dice insensatos. Con amor, pero con severidad. Y comenzó a desarrollarles todo el Pentateuco. Historiadores o gente que estudia la palabra dice que hay por lo menos 456 pasajes mesiánicos que hablan de lo que había ocurrido en ese momento acerca de la resurrección de Cristo. Y bastaron solo 11 kilómetros, 3 horas de caminata para comenzar a desglosarle cada uno de estos pasajes y recordándole que Él les había hablado que esto iba a suceder. Llegando y terminando esta caminata, Él hizo como que iba de largo y aquellos hombres lo invitan a quedarse. O sea, les gustó lo que oían del Señor y entonces lo llaman y lo invitan a quedarse. ¿Sí? Los discípulos lo invitan a quedarse y cuando parte el pan y lo bendice, aquí hay otra verdad. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, el pan y el vino, hay revelación, viene revelación. No es un acto insignificante. Muchas veces la gente recibe sanidad, milagro, revelación, consuelo, esperanza, bendición cuando participa del pan y del vino. ¿Y quién de vosotros sabe si por haber tomado la cena del Señor no fue sanado? No fue bendecido. El problema que tenía económico se arregló. La crisis que tenía se arregló. El problema matrimonial se arregló. El problema con tu jefe se arregló. Las condiciones fueron mejor. Dice que cuando partieron el pan y lo bendice, se abrieron los ojos de aquellos hombres. Y de inmediato desaparece de en medio de ellos. Y luego dicen aquellos, dice, y volvieron al camino. Y dice, el uno al otro dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba?
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Entendieron, fueron restaurados, fueron consolados, fueron animados de nuevo y volvieron. Pero ya volvieron de otra manera, porque aquella ida que iban para Emaús no era una ida de visita al pueblo, a visitar a los suyos. Mucha gente nosotros encontramos en la iglesia que se van, pero ¿para dónde se van? Otra vez a la cerveza, otra vez al baile, otra vez a la fornicación, otra vez al adulterio, otra vez al pecado, otra vez como el cerdo al lodo, o como el perro a su vómito. Aquellos hombres lo habían dejado, ya no hay. ¿A qué seguimos? ¿Para qué? El maestro ha muerto. No, Dios los alcanzó en el momento justo, en el momento que necesitaban. Dios vio el desconsuelo que había en eso, la tristeza. Ellos no iban caminando alegres, sino iban tristes, caminando, sus hombros caídos, sus pies arrastrándolo por el suelo polvoriento de aquel camino. Iban desconsolados, habían perdido su esperanza y Dios los alcanza. Dios vio ese momento. Esto es lo que hizo en esos 40 días el Señor Jesús. ¿Quieren más? Vengan el próximo domingo. Bueno, vamos otro poquito. Estos estaban volviendo 11 kilómetros para volver del camino y Jesús los dejó tocar su más profunda oscuridad. Los dejó en el punto de quiebre. Eso lo habla Lucas capítulo 24. ¿No está escrito ahí? Fueron algunos de los nuestros sepulcros y hallaron así como, bueno, no, ese no es. Déjalo, Lucas 24. Lo leen ustedes. Y Jesús los alcanzó y los cambió. Esa misma noche, esto es otro evento, esa misma noche los discípulos estaban encerrados en una casa con las puertas cerradas, acobardados totalmente. Ellos pensaban, si mataron al maestro, vienen a por nosotros. El día que venga la persecución, nos encerramos aquí, cerramos la puerta y aquí no entra ni el tato. Y si toca que es el Señor, ¿le abrimos? No le abrimos. ¿No? Entonces, estaban ahí, atemorizados, las puertas cerradas. Juan, mira, esto sí es importante leer. Juan 20, del 19 al 23. Juan 20, mira cómo dice, del 19 al 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, tenían miedo, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, y aquí está la revelación, pues yo que íbamos a hablar revelación, y yo estoy aprendiendo una cantidad de cosas tremendas. Dios me está usando. ¿Cuánto creen? Amén. Amén. Con humildad. Dice, sopló. Esa palabra es demasiado importante. Sopló y les dijo, recibid Espíritu Santo. Escúchame. Solamente en la palabra, en la Biblia, en toda la Biblia, solamente se usa 2 veces la palabra sopló.
Si buscamos en el Strong, en el número, solamente en la Biblia encontramos estos dos. Y la otra vez que se usa esta palabra es en Génesis 2:7. Y ya lo vamos a entender. Pero aquí hay revelación de parte de Dios, para que entiendan. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este soplo es un soplo de creación. En el principio Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue este hombre un ser viviente. Pero lo increíble de la historia con los discípulos es que allí en medio de ese cuarto donde estaban atemorizados, el Señor utiliza esta misma palabra de Génesis 6:7 y sopló, o sea, hizo una nueva creación. Les dio, volvemos al versículo anterior de Juan 20:23. Juan 22, ¿no? Sí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid Espíritu Santo, una nueva creación, el 23. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se les retuvieren les serán retenidos. Los empoderó, hizo una nueva creación. Escúchame, no habían recibido todavía la llenura del Espíritu Santo, que es la confusión que tiene la iglesia. Nosotros pensamos que la obra de los discípulos empezó en Pentecostés, pero según este versículo 22, ellos reciben el empoderamiento, la fuerza. Después de ahí no tienen más miedo. ¿Vale? Reciben esta nueva creación de parte de Dios y son llenos de, o reciben el Espíritu Santo. Después en Pentecostés, en Hechos, vemos que reciben las lenguas de fuego y Pedro habla con denuedo y ya sin de esto. Pero aquí, porque estaban acobardados, estaban tristes, estaban derrumbados, estaban sin esperanza y él sopló. Y la palabra que se utiliza aquí para soplo en el griego original se llama enefusese. Enefusese significa soplo nuevo o creación nueva. Esa es la traducción literal de soplo. Miremos que es importante esa palabra. Bueno, Jesús no estaba allí dando unas instrucciones en esa habitación únicamente. No estaba ahí hablándoles, tranquilo, ya estoy en medio vuestro, no ha pasado nada, no os preocupéis. No, estaba haciendo una nueva creación, que esa nueva creación somos nosotros. Ellos son como la primicia de los discípulos, porque nosotros, el mensaje es el mensaje evangélico,
sino Él nos restauró. Amén. ¿Sabe qué hubo en Tomás? Una confesión profunda, el anterior. Cuando le digo, Señor mío, Dios mío. ¿Vale? Señor mío, Dios mío. Ahí el restaurado Tomás. Eso vino a ser Jesús durante 40 días después de la resurrección. ¿Cuánto necesitamos esa restauración de parte del Señor? Pero tiene que haber una confesión, un arrepentimiento, un cambio. Este no creía, ahora creyó. Ya no le fue, no le fue necesario otra cosa. Le bastó. Sí, Dios le habló severamente también y le dijo, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Tú has visto y por eso crees. Pero ya Él no le juzga por eso. Otro evento. Uy, se me fue el tiempo. ¿Cuánto llevo predicando? No sé. ¿Se fue el tiempo? Esta vez sí que me falta más. ¿Ah? 50. Pues entonces lo voy a dejar la segunda parte para que venga, porque no quiero avanzarme. Me queda todavía unas historias más porque es que hay historia ahí. Quedamos aquí para la próxima, ¿vale? El Señor los bendiga.